Bienvenidos todas, bienvenidas todos a un nuevo episodio de Atreviéndome a Ser Yo, un lugar en el que aprendemos a conectar con nuestro interior, a exponer nuestras dudas, a compartirlas para seguir creciendo todos juntos, porque sabemos que la vida no es fácil y que una vez que se resuelve una situación, pues se asoma otra y por fin dices, ya las cosas ya están más tranquilas, pero entonces llega otra cosa y esa es la vida. Hay que aprender a navegar entre todos estos estados de ánimo y estas situaciones por las que estamos viviendo y que constantemente atravesamos. Y hoy tenemos un tema increíble que vamos a exponer de una manera muy sencilla y hemos invitado a una mujer muy especial, a una mujer súper preparada para ello, una mujer que le apasiona lo que hace, que se desborda cuando tiene que hablar de todos estos temas. Es una mujer súper profesional a la que yo admiro mucho y les voy a presumir que fue mi maestra en la maestría. Entonces, desde la primera vez que yo la escuché dije, qué bárbara, qué manera tiene tan increíble de transmitir el conocimiento, de hablar y de enseñarnos. Y esa es una cosa que también le aplaudo porque todo el tiempo está buscando enseñar y compartir y lo hace de una forma tan sencilla que nos ayuda a entender mucho los procesos. Y yo le quiero dar la bienvenida hoy a Alejandra Vidales. ¿Cómo estás, Ale? Ay, muchas gracias, Mara. Qué linda, qué bonitas palabras. No, pues Muy bien, gracias. ¿Y tú? muy contenta de que estés aquí porque déjenme decirles que Ale tenía muchísimo tiempo fuera del aire, aquí de las redes sociales, porque tiene mucho trabajo. Sí ha estado Bien. muy activa en su consultorio, pero totalmente fuera del aire. Entonces, te he perseguido yo creo que por 2 años, Ale, si no es que poquito. Yo creo que sí. Y está muy ocupado, pero déjenme platicarles un poquito sobre ella, porque sí les decía, es una mujer muy profesional, una mujer joven, y lo que me encanta de Ale, que aparte de que es esta mujer súper profesional, les voy a hablar primero de un poquito de ella, de su carrera profesional, porque ella es máster en terapia breve sistémica, claro que estudió psicología, tiene esta licenciatura, tiene una capacitación estatal continua en guía de MHGAP, que por el Instituto Jalisciense de Salud Mental. ¿Qué es la guía MHGAP? Es en donde nos actualizan, Mara, para poder tratar todos los trastornos psiquiátricos y los trastornos de salud mental que se están presentando ahorita actualmente. Tiene Ale además una certificación en hipnosis clínica, es asociada titular de la Asociación Mexicana de Terapia Breve y Consultoría Sistémica. Tiene una certificación en mindfulness y terapia de tercera generación. Además, ella también certifica en estas pruebas que a veces nos mandan a hacer de las escuelas o cuando entras a un trabajo, las pruebas psicométricas, también lo hace. Y pues tiene su diploma en tanatología y en esta carrera que es la psicología, la realidad es que nunca terminamos de estarnos actualizando, preparando, documentando, todo el tiempo estamos aprendiendo cosas. Pero hay nada más esta cosa que yo les acabo de leer, esta gran mujer que sí parece enciclopedia, Ale, la verdad se los digo, pero lo que me encanta de ti, Ale, es que a final de cuentas esta preparación nunca ha determinado lo que tú eres, porque tú eres una mujer excepcional, que eres esposa, que eres mamá, que eres hija, que eres amiga, y en esta parte de tu vida personal, la manera en la que reflejas lo que tú eres y luego lo asocias a toda esta preparación que has tenido, pues es maravilloso, porque tú no vas por la vida, yo soy Alejandra Vitales, no, sino que esta sencillez de Ale de tú y Ale, de verdad, de compartir, de hablar y de vivir, porque vives lo que nos enseñas. O sea, es como una parte muy padre de ti en la que podemos ver que todo lo que vamos trabajando en la vida, también tú lo vas viviendo y aparte transmites ese conocimiento de una forma natural y tan sencilla que yo agradezco mucho. Y por eso me encanta eso de ti, Ale. Te quiero dar las gracias por eso. Gracias, qué bella. La congruencia, ¿no, Mara? Yo creo que cuando uno vive en congruencia, sabes que a mí me apasiona ver pacientitos. Hoy platicaba hace ratito con mi esposo y decía, todos los pacientes son buenos realmente, todos los pacientes ya traen recursos, ellos nos van guiando prácticamente. Uno nomás se va actualizando en conocimiento, pero quienes traen recursos, quienes nos van guiando, son las propias personitas. Exactamente. Y qué padre que lo digas así porque creen que porque la gente a veces cree que porque van a terapia, no, pues ya el terapeuta es el que les tiene que decir cómo hacer todo y es el único que sabe.
Y ahí vamos Sí. aprendiendo a través de ellos. Nosotros aprendemos a través de la gente que nos deposita su confianza y que nos enseña y nos dice, estoy pasando por esto. Y la forma en la que enfrentan ellos con sus propios recursos es maravilloso, nos enseña mucho a nosotros. Nosotros vamos dando solo un acompañamiento y les vamos mostrando, pues eres tú, porque siempre lo hemos dicho, ¿no? Cada quien es experto en sí mismo. Nadie te conoce mejor que tú ni sabe más que tú. Y me encanta eso porque... Claro, exactamente. Te voy a compartir una experiencia que a mí me pasó en esto que hablas y en lo que mencionas de quiénes somos. Me acuerdo un curso que me invitaron, era con médicos, y después de pedirnos muchísimos requisitos, al último nos pedían que contestáramos una pregunta. Era ¿quién soy? Y después de yo tanto papeleo, tanta pregunta, todo lo que había metido, yo dije, ¿cómo quién soy? No la contesté, la verdad, y la mandé. Y entonces ya se llegó el día del curso, me levantan, Marta Alejandra Vidales me dice, y yo dije, nos vamos a presentar, quiénes somos, qué hacemos, me levanto y me dice, al último te pedimos que contestaras una pregunta, ¿quién soy? ¿Qué pasó? No la contestaste. Y me acuerdo que yo le contesté y le dije, ¿qué querías que te contestara? ¿Quién soy? O sea, soy mamá, soy libre, soy esposa, soy psicóloga. ¿Qué? Porque soy todo. A veces soy todo y a veces no soy nada. A veces soy muy libre, pero a veces no. A veces soy mamá, pero a veces tampoco, no me dan ganas de ser mamá. A veces soy esposa, pero también tengo espacios propios. Entonces, en esto del quién soy, yo les digo, caray, qué complicado, ¿no? Claro, pero vamos conociéndonos porque a través de lo que nos va formando cada día y de lo que nos va formando cada día, me refiero a las experiencias que vamos teniendo, eso nos va enseñando quiénes somos, porque es ahí a donde recurrimos a lo que hay dentro de nosotros, que son estas fortalezas que hay que cultivar, es habilidades, Claro. todo este conjunto de cosas que hay dentro de mí es lo que me forman. Y aunado a eso, por la preparación, pero me gusta mucho que lo menciones así porque de repente nos quedamos así pensando, ¿quién soy? Y como cuando atravesamos por situaciones difíciles, ahí es cuando nos preguntamos otra vez, ¿quién soy y qué hago? Y a veces, Exacto. en ese momento, nos olvidamos de quiénes somos. Nos olvidamos de esos recursos. Nos sentimos tan pequeñitos que decimos, ya, no tengo solución, no soy suficiente, no valgo la pena. Y hoy creo que es a donde nos enfocamos a hablar, cómo vamos a triunfar sobre el trauma. No existe una persona que no haya pasado por situaciones difíciles. Todo el mundo atravesamos por algo difícil. Y no existen momentos que no puedan ser o tener una solución. Todo se puede solucionar, por más difícil que resulte ante nuestros ojos, ¿no? Así es, y el tema como tal que lo mencionábamos es cómo triunfar sobre el trauma, que desde que lo platicamos y lo dijimos, caray, empieza a retumbar. Y te voy a decir algo que sucedió, Mara. Me empezaron a escribir muchísimos pacientes, muchas personas con casos que me impresionaron y realmente me tocaron, casos en donde yo ya había visto y me escribieron para decirme, ¿sabes qué sucedió? Empezamos a descubrir que no nomás, por ejemplo, hablando de abuso sexual, habían abusado a mi hija, sino la abusaron de la abuela, abusaron de la tía, abusaron todos estos traumas, y tendríamos que empezar a hablar sobre lo que es un trauma y cómo definir el trauma, ¿no? Yo pienso que desde ahí, porque desde ahí llega un paciente, una personita, a decirnos como su propia definición de trauma. La definición de trauma como tal, como palabra, significa herida. Y yo les digo, trauma como tal es este impacto que se da y quebra algo, rompe algo, porque son las mismas palabras que los pacientes utilizan cuando llegan a terapia. Me siento rota, me siento como si tuviera que tomar los cachitos y volverlos a pegar. Entonces, desde ahí como definición, la palabra trauma es muy sencilla, pero es muy complicada. Y son las mismas palabras con las que las pacientes nos definen. Me siento rota. Y tal cual así te lo define. No sé si a ti te ha tocado escuchar a los pacientes así.
Claro, pero además esta parte en la que me siento rota, me siento sucia. Me Y siento sucia. y digo, pasa en hombres y en mujeres, pero me meto a bañar y yo sigo sintiéndome así. Y además, Exacto, desde las sensaciones. y la sensación también de sentirme sucio, pero también es este nivel de energía que baja, tanto, 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 en el que no tengo ganas de nada, no quiero ir a ninguna parte, no quiero comer, me siento frágil en todo momento. Exacto. Es como, Claro, porque literal rompen esta identidad de las que hablábamos, ¿no? ¿Quién soy? Y entonces ahora tienen que reacomodar quién soy a partir de ese evento traumático, hablando desde lo que la pacientita, el cliente nos dice, que para él fue o para ella fue el evento traumático, un abuso, un secuestro. ¿Qué es? Porque además te voy a platicar como lo que nosotros vemos desde el área clínica, desde en el consultorio. Y es, Mara, por ejemplo, desde alguna paciente que llegue y diga, sufrió un abuso sexual. Y entonces tenemos que definirlo desde, ok, ¿qué para ti significa el abuso sexual? ¿Cómo tú desde donde estás parada lo estás viviendo? Y de lo que tú estás viviendo, ¿qué te está estorbando para seguir adelante? Y no solo eso, muchas veces nos toca ver pacientes que sufren del abuso sexual, del secuestro, de muertes de bebés, de cosas que para ellos realmente son fuertes, pero no solo son ellos, sino cómo los vive los que los rodean, su red de apoyo. Muchas veces te platicaba de este paciente en donde sufrió abuso la hija, pero pareciera ser que para él fue mucho más traumático que para lo que había sido la hija. Va no sé ya cuánto tiempo y él dice, yo a partir de que ella empieza a trabajar el abuso sexual, yo sentí que me quedé atorado, me quedé en pausa. Y es lo que se tiene que empezar a trabajar muchas veces, no solo con el paciente, sino con quien va acompañando al paciente. Y es, primero te diría, cómo desde tus técnicas de afrontamiento, qué de la situación que te sucedió es lo que te está estorbando para poder salir adelante. ¿Qué técnicas de afrontamiento? Porque muchas veces son desde las autolesiones para afrontar el estrés. Se empiezan a cortar, empiezan a fumar, empiezan a tomar, ¿qué es lo que estás haciendo como aprendizaje de supervivencia? Porque literal, ya no viven, empiezan a sobrevivir. Y literal te lo dicen con esas palabras, ya no estoy viviendo, estoy sobreviviendo a lo que a la vida literal, después de lo que me sucedió. Y en estas técnicas de afrontamiento vemos adicciones, vemos autolesiones, vemos que se meten a bañar y se hacen quemaduras graves en donde ellas se sienten sucias y quieren quitarse esas sensaciones. Los pensamientos repetitivos los vemos también, por ejemplo. Y entonces tenemos que empezar desde esas técnicas de afrontamiento, cómo es que está afrontando la persona en este momento esa situación que le sucedió, porque también tenemos que diferenciar, Mara, si es que le sucedió hace cuánto. Si cuando era niña y todavía está viendo estragos, si sucedió la semana pasada, si sucedió hace un año, si sucedió cuándo y qué es lo que le está estorbando y cuáles están siendo como sus técnicas de afrontamiento que son las que no le están funcionando en este momento para llevar las técnicas mucho más en su mente sabia, porque ya te lo mencionábamos, ellas mismas o ellos mismos tienen sus recursos para salir adelante. Oye, Ale, bueno, vamos a ver, hay muchísimos traumas. En este tema de cómo triunfar sobre el trauma, tú lo mencionaste, pasamos por muchas cosas. Puede ser un abuso sexual, un secuestro, la muerte de un bebé. O sea, hay que definir que sí, existen muchísimos traumas. El haber vivido Claro. una experiencia de un choque, el haber vivido, o sea, hay muchísimos traumas. Hay que definir que existen muchos traumas. Hoy queremos enfocarnos a hablar sobre este trauma que genera
el haber pasado por el abuso sexual. Y Claro. definitivamente sí, o sea, el abuso sexual deja muchas secuelas. Y en todos los traumas, normalmente las personas tenemos dos formas de reaccionar, en las que, ¿qué hacemos ante esto? ¿Cómo respondemos? Pues en un escenario guardamos silencio, vivimos con la negación, no pasa nada, ya, y yo continúo con mi vida. En el otro escenario, lo aceptamos y buscamos ayuda. Yo quiero decirles que en ambos escenarios vivimos una serie de emociones y de sentimientos súper fuertes que nos ponen en condiciones muy vulnerables, porque el hecho de que lo estemos negando y guardemos silencio no significa que no haya pasado. Lo estamos guardando y eso nos lastima. Y cuando decidimos, bueno, voy a confrontar esto, o sea, lo voy como decimos los mexicanos, el toro por los cuernos, voy a enfrentar esta situación, voy a ir a terapia, si necesito ir con un psiquiatra también lo voy a hacer y asumo esta parte y voy, también es difícil y es doloroso. Sin embargo, quiero decirles que en ambos casos, lo más recomendable siempre va a ser la decisión de poder pedir ayuda, porque pase lo que pase, atravieses por lo que estés atravesando, todo tiene solución. Quisiera que la gente que nos está escuchando se grabe estas palabras. Todo tiene solución y puedes salir adelante de esto, pero es necesario que pidas ayuda. No te quedes con esta cosa de que, híjole, no voy a poder. Y como dijiste, empezamos desarrollando estas técnicas de afrontamiento y luego nos vas a dar ya otras técnicas, pero antes de que avancemos, yo quiero que dejemos bien definido qué es el abuso sexual. Entendemos que cada persona va a tener su propia definición, porque es lo que la interpretación que yo le doy a lo que yo vivo, ¿ok? Esa es una. Sí. Pero hablando generalmente, ¿qué sería el abuso sexual, Ale? El abuso sexual como tal, como definición, son todas las actividades, todas las que se engloban en donde se obliga a otra persona sin su consentimiento a tener actos que realice con actos con fines sexuales. Por ejemplo, se puede definir y lo definen así ya y ya. No somos abogadas, lo tendrá que hablar un abogado, pero desde el abuso sexual simple, ellos lo llaman. ¿Qué es un abuso sexual? ¿Qué es la violencia sexual? Que son cosas distintas o podemos irnos como hasta el estrupo, ¿no? Que se le llama. En donde el abuso sexual se engloba los abogados lo engloban en tres, cuatro partes. Desde en donde se puede obligar a una persona a tener un acto sexual sin el propósito de penetrar a la víctima. La segunda es en donde se obliga a la persona a realizar como tal el acto sexual y otra es donde se obliga a la persona a presenciar actos sexuales. Tenemos pacientitos que dicen, caray, a mí me obligaban a ver pornografía, me obligaban a verlos tener relaciones sexuales, historias tremendas que hemos escuchado. Y el otro y el último está en personas que obligan a exhibir su cuerpo. Y ahora tenemos las de las redes sociales, estarás de acuerdo en donde también entran estas. Entonces, están estas diferenciaciones donde está el abuso sexual, está la violencia sexual y son distintas porque el abuso empieza a ser desde el manoseo, desde el te toco, te puedo decir, te puedo exhibir o hago que tú te exhibas como tal, que exhibas tu cuerpo desnudo, que lo subas a redes sociales. Desde ahí partimos que es el abuso sexual y el abuso como tal, como palabra, significa maltrato. Tal cual. Y bueno, cabe mencionar y hay que hacerle saber a la gente que lamentablemente el abuso sexual es una de las cosas que menos se denuncian. Ahora ha ido, claro. Pero en México, por lo pronto, estadísticamente estudiado, en México, el abuso sexual es de lo que menos se denuncia. ¿Por qué? Porque normalmente el abuso sexual es muy generalizado, que se da por alguien a quien tú conoces, muy cercano a ti, que en muchos casos, y lamentablemente es los papás, el tío que quiero mucho, o la tía con la que le tengo mucha confianza. Entonces la gente te es tan cercana que nos quedamos callados, porque pues, es una cosa, explota la bomba a nivel familiar.
Y a veces es el muy amigo de mi papá, de mi mamá, alguien muy cercano. Entonces, la gente que tiene esta tendencia a mejor no denuncio. Y es muy importante. Exacto. Y desde ahí hablábamos también, Mara, desde los estigmas sociales, nosotros también, ¿no? Muchas veces, muchas personitas no denuncian porque a veces hasta les da vergüenza, que nos debería de dar más vergüenza a nosotros como estos estigmas, como sociedad. Claro. ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? Ellas mismas dicen y mencionan. Yo empiezo a escuchar que susurran, que dicen cuando yo voy pasando. Dicen pobrecita o estos estigmas de si yo pienso que ya fue abusada, entonces va a andar con todo el mundo. Entonces ya se va a acostar, cosas tan absurdas, Mara, se va a acostar con mi marido, se va a acostar con mi novio, no sé, ideas. Por eso te digo que es importante desde dónde lo está viviendo cada personita, qué es lo que le está dando miedo y estas técnicas de afrontamiento, porque la red social es bastante importante, la red de apoyo. ¿Qué miedo tiene a estos estigmas sociales que nosotros también hacia ellas cuando nos dicen fue abusada? Es no, esta expresión. ¿Qué le pasa a cada persona como sociedad cuando escuchamos a alguien que fue abusada? Pobrecita o un violador, escuchaba ayer esta frase de un paciente. Sabemos que un violador va a repetir los mismos patrones. Ay, caray, eso yo creo ya es algo que trae, ya le pones un saco encima a la persona tremenda. Sí, y entonces es mucho más difícil porque van cargando con una etiqueta tremenda. Pero eso nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué las personas abusan sexualmente de otros? ¿Por qué las personas abusan? No sé, Mara. Tendríamos que saber todo el contexto y yo creo más bien tendríamos que tener aquí sentadita la persona que abusó. ¿Qué pasó? Que pudiera platicar de historias en donde tenemos abuelos y dices, ¿por qué un abuelo abusa de alguien que se supone que amas? Por eso también mencionamos esto de cómo lo está viviendo la persona y estas técnicas de afrontamiento en donde, ¿qué me digo yo? De por qué mi papá abusaba de mí si se supone que la imagen de un padre es protector, la imagen de un abuelo de igual manera es alguien que me tiene que proteger, es alguien que me tiene que guiar, no que tocarme, no que violarme, no que penetrarme, caray. Pues creo que es una pregunta muy difícil y bueno, muchas personas llegan diciendo es que ¿por qué? ¿Por qué abusaron por qué abusó de mí si se supone que me tenía que cuidar o me debía de proteger, ¿no? Pero si bien es cierto lo que tú acabas de mencionar, bueno, psicológicamente hay muchas formas en las que nosotros reaccionamos ante las circunstancias de nuestra vida. Y una manera en la que esta serie de factores contribuyen a este tipo de comportamientos es por experiencias previas, por cosas que hemos vivido también. Y entonces reaccionamos así y hay una teoría que menciona que las personas que cometen el abuso sexual tienen problemas con la autorregulación y con el control de sus impulsos. Con la impulsividad. Que a mí me suena muy lógico. Y digo, sí, sí es cierto, pero me gustó mucho lo que acabas de mencionar. En ningún momento se convierte a esa persona pues en un monstruo. Claro, y desde ahí, esta teoría que tú mencionas va desde la teoría del trauma, ¿no? Y claro, dice, pues cuando alguien ha sufrido un abuso sexual, un trauma, cambian las estructuras cerebrales a nivel del cerebro, la estructura del cerebro en las partes límbicas cambia, las partes de las emociones, las partes impulsivas, las partes, de ciertas estructuras en el cerebro, claro que cambian. Pero esto dice la teoría del trauma, Mara, pero más sin embargo a mí no me encanta ni estoy muy de acuerdo, tengo que decírtelo con esta parte porque entonces digo, también como sociedad, ¿qué tanto le cargamos a no poder romper si fuiste abusado o abusada vas a tener que perpetuar estas acciones? ¿Cuántas veces durante toda tu vida? Y es también lo que a ellos o a ellas les da miedo, el
que yo he escuchado mujeres que han sido abusadas, entonces yo voy a tocar a mis hijos, entonces yo también los voy a violentar, y si no es por abuso, entonces ¿cómo? A través de la comida, el hecho que los esté engordando, que les esté dando de comer de más, yo qué sé, es una manera también de abuso. Y entonces esto también creo que un poco no las deja tampoco avanzar, o no sé tú qué piensas, tú dime. No, por supuesto, pero son estas interpretaciones que hacemos a lo que vivimos. Por eso es tan importante hacer, como creo yo, un juicio a nuestras propias creencias. Claro. Y siempre utilizamos este término que me encanta, que es el desaprender. Hay que desaprender. Nos enseñaron todas estas cosas y tenemos estas ideas. Y justamente lo acabas de mencionar, cuando alguien cometió un abuso sexual, entonces se convierte en un monstruo. Y esa persona también está sufriendo, está pasando por momentos muy difíciles y necesita ayuda. Y todo se puede solucionar, como lo mencionamos hace un momento. Exacto. Es muy difícil hablar de esto y lo hacemos con mucho respeto porque sabemos las circunstancias por las que están atravesando las personas. Entonces, por ejemplo, Claro. si yo fui abusado sexualmente, por ningún motivo otorgo perdón a esa persona que me lastimó tanto. Porque en muchos casos el abuso se perpetúa por muchos años y he guardado silencio y no he dicho nada. Entonces, por ningún motivo esa persona merece el perdón. No estamos diciendo que esté bien ni lo estamos justificando. Ojo con eso. No es una conducta que sea favorable, para nada. No estamos diciendo eso. Estamos poniendo aquí sobre la mesa que está la persona que comete el acto de violencia y el que es violentado. ¿Ok? Entonces, claro, no, y más bien desde la perspectiva de la persona que fue abusada, ¿no? El hecho de que se pueda quitar todos esos estigmas de por qué necesariamente yo tengo que seguirlos repitiendo. Y puedo entonces yo partirlos a través de lo que a mí me sucedió y a través de cómo sanar. Porque también el hecho te voy a platicar un poquito más o menos cómo es que nosotros empezamos a trabajar a partir de que nos llegan los pacientes o las pacientitas a terapia diciendo sufrí un abuso sexual. Y claro que se trabaja el desde ajustar cuentas. Es por eso que te mencionaba, ¿cuándo fue que sucedió el abuso? ¿Cuando eras niña? ¿Hace un mes? ¿Hace una semana? ¿Hace cuánto? ¿Y qué sucedió a partir de ahí? Y se trabaja desde el ajustar cuentas, claro, Mara. El hecho hay una muy buena autora que yo creo te va a sonar, Chloe Madanes, en donde hace todo el trabajo con personitas, investigaciones y demás que han sufrido abuso sexual. Y es a lo que nos referimos, más allá del abusador, de la persona que llega a terapia y que pueda romper esos patrones y de qué manera puede hacerlos y puede entonces caminar desde una sanación. Hablábamos de sensaciones, hablábamos de pesadillas, hablábamos de un estrés postraumático, pero una parte importante y es con la que se empieza es con el ajuste de cuentas con el agresor. Y puede ser porque muchas veces los agresores ya están muertos, ¿eh? Pueden ser abuelos que ya fallecieron. Y entonces, ¿cómo haces ese ajuste de cuentas? Hablándolo desde no una posición de agresividad ni de qué vas a hacer, de irlo a golpear o cosas así, sino más bien, ¿qué para ti, qué castigo para ti sería sensato que esa persona tuviera? Cuando ellas empiezan a platicar y a decir, no, bueno, te dicen cosas que se ponen luego muy creativas, pero desde empezar a hacer estas cartas curativas, ¿de qué les dirías? Hasta de con malas palabras, todo lo que tengas que sacar desde las cartas curativas, les sirve muchísimo. Tuve una paciente que ella sufrió abuso sexual por parte de un tío y ella decía, no va a haber nada que me vuelva a regresar esta identidad de la que hablábamos en un inicio, pero sí el que me pague las terapias, el yo poder hablar con él y lo que tú mencionabas, ¿por qué lo hiciste? Entonces se sentó con él, habló con él, le dijo, oye, yo ya pude recordar, tuve el abuso. El tío le empezó a pagar las terapias, el tío le pidió disculpas porque, bueno, él le dio sus razones
pero claro que lo trabajamos desde que llega el paciente a terapia, por ejemplo, con niñas, y si es el abuelo, es el papá, tengo ahorita una pacientita, una niña, que el papá toma tanto que llegaba el papá y abusaba de la hija en las noches. Y el papá ni siquiera se acordaba, estaba tan tomado que ni siquiera se acordaba. Y tuvimos que hacer estas conductas reparatorias, desde preguntarle a la niña, ¿qué necesitas que haga tu papá para reparar? A lo mejor ya no va a reparar lo que se hizo, porque esa es otra cosa que hay que dejar claro. Muchas veces las pacientes se preguntan, ¿y si pude haber hecho algo distinto? ¿Y si no hubiera ido? ¿Y si hubiera dicho? ¿Y si hubiera platicado? ¿Y si hubiera? Pero también les tiene que quedar claro que fue una manera de protegerse y que estuvo bien la manera en cómo actuaron. Que hubieran hecho lo que hubieran hecho ese evento, ya no se puede hacer nada, ni podemos regresar y moverlo, ¿me explico? Pero sí podemos hacer cosas, Mara, a partir de ahorita. Y trabajamos desde, te mencionaba, claro, desde los ajustes reparatorios, si todavía se puede con esa persona. Desde incluso todas estas que te estoy mencionando, o incluso desde el poner las denuncias, por ejemplo, o poner a salvo a la personita que está sufriendo el abuso sexual, ya sea tenerla que sacar si están viviendo con el papá, el abuelo, el tío, yo qué sé, y resguardar primeramente a la paciente. Y en el caso de, a ver, aquí tengo dos preguntas, pero empiezo la primera. Llega una familia, o yo pasé por abuso sexual, voy y con mi mamá y le cuento, pero mi mamá no me cree. Ese es un escenario muy común. Y el otro es, que lastima también muchísimo, la misma familia encubre al agresor. ¿Saben lo que está pasando? Claro. Lo permiten. Sí, claro. Uy, eso es muy común, Mara, y más por nuestra cultura. Estamos hablándoles desde México, para los que nos vean. En México, la cultura que tenemos es muy común de proteger al agresor o el de hacer que no pasa nada. No pasó nada, no fue tan grave, yo te veo bien, yo he visto que tú no estás tan mal. Por eso casi siempre, Mara, vemos que son adultas las que vienen a terapia cuando ellas ya toman esta responsabilidad de su propia vida, que es cuando ellas ya acuden a terapia. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Porque es muy raro que desde niñas, a menos que vayan, por ejemplo, con alguna maestra, con la directora, con alguna tía, con alguien externo que no sea la mamá, y entonces desde ahí se puede hacer el trabajo, que también las tenemos. Pero, y también te voy a decir una técnica en la que continuamos y creo que les puede servir muchísimo, Mara, y es muy sencilla, y hacemos que hagan una línea del tiempo. Se hace una línea del tiempo en donde ponen la fecha del nacimiento, en qué fecha naciste, y todos los acontecimientos que te sucedieron, qué pasó, cuando caminaste, qué sucedió, te ibas a la playa, todas las cosas buenas que tuviste o malas también. Y en esa línea del tiempo se pone el acontecimiento. ¿Cuándo fue que sucedió el acontecimiento y a partir de ahí qué cambió? ¿Qué sucedió esto en donde te sentiste rota, sucia y demás? Pero la línea del tiempo tiene que continuar. ¿Qué siguió sucediendo? Y la línea del tiempo se hace dentro de lo que la persona cree que pueda durar su vida en un hipotético. Si la persona tiene 30 años y pues yo creo que me voy a morir a los 70, demos por caso, pues ¿cuántos años te quedan para seguir sumando acontecimientos en donde fuera una cuenta de ahorro y qué tanto tú sigues ahorrando en esa cuenta? A veces tomamos en esta cuenta de ahorro préstamos, pero también vamos ahorrando. ¿Y qué es lo que te gustaría irle ahorrando a esa cuenta? Y a través de esa línea del tiempo se va trabajando, porque sabemos
que ese acontecimiento no se va a mover, Mara, ni podemos cambiarlo, pero sí que no se queden en pausa ahí en ese acontecimiento y ayudarlas a que la vida no se quede en pausa, sino siguen caminando. Oye, tengo una duda. Es que este tema abre muchas cuestionamientos y muy fuertes. Uno es, por ejemplo, a la gente que nos está escuchando, si tú estás atravesando por esto en este momento y nadie te cree, o ya fuiste y les dijiste, y este es un secreto a voces en familia, pero a ti te hace sentir muy incómodo o incómoda, ¿qué es lo que pueden hacer? Sí, por lo general lo que a mí me toca con las pacientes es, con quien fue con mi mamá. Sí, fue el caso de mi papá, pero también hemos tenido pacientes mujeres que han sido abusadas por las mamás, ¿eh? Porque luego Sí. también nomás se cree que es por los papás, hombres, pero no, a veces también es por las mismas mamás o por las tías o yo qué sé. Van con la mamá, por lo general, las historias que más escuchamos es, fui con mi mamá, le dije que estaba mi abuelo, mi papá, mi tía, mi tío, yo qué sé, me estaba abusando, me estaba tocando y no me creyó. O me dijo que iba a ver qué iba a hacer. Pero hay veces que en donde hablamos también esto de la red de apoyo, ¿qué hacen las personas que rodean a la persona que está teniendo el abuso sexual? Es en donde decimos qué impacto hay sobre estas personas. La mamá que puede decir, no, 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 ¿cómo crees? ¿Cómo puede ser? Son fantasías de niña. No, no, no creo que lo esté inventando, pero tampoco creo que esté sucediendo. Los hermanos que empiezan ya a escuchar cosas, como tú bien dices, como se empieza a hacer un secreto a voces, yo les aconsejaría, yo siempre les aconsejo, ve con alguna maestra, ve con alguien externo de la familia. Ve con una maestra, ve con la mamá de la amiga. Yo he tenido pacientes que me las han traído, mamás de las amigas, que en donde fue con la mamá de la amiga y le dijo, mi papá me está abusando, pero no me creen en mi casa y necesito ayuda. Entonces vienen con nosotros y dicen, oye, la está abusando el papá, y a partir de ahí también se empieza a trabajar, Mara. Bueno, mi otra pregunta es, o la otra pregunta que tenemos aquí, es cómo muchas conductas que nosotros ejercemos y que vemos como normales promueven también o incitan, obviamente, el que se vea como con mayor naturalidad o normalidad esto del abuso. Porque, por ejemplo, conductas en la familia que pasa el hijo, la hija, el pellizco en la pompa, ay, ya te están creciendo las boobies, así, y el chistecito, ¿no? Entonces, o sea, esos tipos de conductas, quizá en muchos, todos somos diferentes, pero es violento, o sea, en ese momento es como violenta en el cuerpo de la niña, en este caso, y dices, a ver, espérate, pero como es algo que, ay, lo hacen y es el cariñito, y aprendemos a vivir en el sarcasmo, que siempre digo, hagan a un lado el sarcasmo, otra vez el anuncio, pero aprendemos a vivir en el sarcasmo, es normal, aguantamos la carrilla. Entonces, para la gente que no es de México, la carrilla es como que aguantamos este constante jugueteo de bromas y bromas que van elevándose de tono. Y entonces llega un momento en el que, créanlo o no, cuando llega alguien externo, es una puerta que abre ay, pues no es nada. Y entonces vamos minimizando, pues en mi casa me agarran, me pellizcan la pompa y me hacen el esto. Y entonces vamos minimizando esto. Hay conductas también que lo ven como si fuera algo tan natural que empezamos a aceptarlas. El consumo de pornografía, por ejemplo, que ese es otro grandísimo que me encantaría que después lo exploráramos, pero también todas estas conductas estimulan el hecho de decir, esto es algo normal, hombre, es que lo ve y pues por eso le dan ganas y por eso, entonces no hay que minimizar o ver como normal este tipo de conductas, porque son factores que hacen cada vez más grande el mentado término de es normal en las interacciones familiares. Mucho ojo con eso, ¿no? Exactamente. Justo eso es en donde decimos desde dónde lo está viviendo la paciente y qué es el sentido o estas cogniciones que ella le está dando, estos significados que ella le está dando.
¿quién te dijo que era el abuso sexual? Porque muchas veces ni siquiera ellas saben que están pasando por abuso sexual o que pasaron por abuso sexual, Mara, y por eso tocábamos este tema, ¿qué es el abuso sexual? Desde el punto en donde yo mencionaba que son los tocamientos al cuerpo de la mujer. Esto en donde te doy la nalgada, ay, te medio agarro, y entonces como sociedad empezamos a normalizar que pues el estarnos tocando, el estar la nalgada, todo esto, todos estos tocamientos son normales. Y entonces ellas cuando llegan a terapia te dicen, llegan muy confundidas, incluso algunas, porque te dicen, oye Ale, me dicen a mí, ¿y es normal? O sea, ¿realmente yo estoy bien o no? O yo estoy mal, porque yo no me sentía cómoda, pero yo veía que mi mamá o mis papás lo veían, pero no decían nada. O no decían, no le ponían un alto a la persona. Entonces, claro, se va normalizando y son conductas que se van normalizando y por eso no se hace nada, no se les enseña desde chiquitas a qué no está bien y qué partes del cuerpo se deben o no se deben tocar. Nosotros cuando trabajamos con niños, hacemos un ejercicio que a mí me gusta mucho en donde las acostamos a las niñas y en una cartulina y con un marcador dibujan todo alrededor del cuerpo. Y con sus manitas, diario, todas las noches, empiezan a dibujar el contorno de la mano, qué partes del cuerpo son las que se pueden tocar y cuáles definitivamente no, hasta donde se quedan los genitales como en blanco. Pero muchas veces ellas ni siquiera saben, por ejemplo, hablemos de los besos de la boca, ni siquiera saben hasta dónde si es normal o no, qué hacer con su boca, por ejemplo. Y ese también sería un tema bastante interesante. Se les dice, no te dejes tocar o para qué es la boca. Y entonces también hay que enseñar a las niñas que tampoco con la boca ni les tienen que obligar a hacer nada, ni tienen que, porque eso también las confunde mucho, Mara. Y lo vemos desde chiquititas y ya de grandes llegan confundidas diciendo, ¿estoy yo mal? Y empezamos a trabajar desde una técnica que se llama la caja de las caricias, para trabajar desde esto que decimos las sensaciones, en donde diario las dejamos que anoten algo que hicieron para ellas que les fue agradable. Y entonces forran una caja y van anotando las cosas y las van metiendo y el fin de semana sacan todas estas cosas, todos estos papelitos que hicieron y los van leyendo. Entonces empezamos a reconciliarlas con ellas mismas desde una parte muy amorosa y desde una parte que ellas también se permitan a ya no vivir disociadas en él. ¿Qué tanto yo hice? Porque también sienten mucha culpa y sienten mucha vergüenza. ¿Qué tanto yo tuve la culpa? ¿Qué tanto yo no lo aprendí? ¿Qué tanto yo tuve que haber puesto un alto? Entonces las empezamos a reconciliar desde esta parte más amorosa, en el que vuelvan a regresar a asociarse en sus sensaciones, en sus relaciones, en los pequeños logros que ellas van teniendo. Híjole, Ale, abordas tantos temas que, o sea, esta forma en la que lo estás diciendo, porque estamos viendo que cuando pasan por esto, ellas están viviendo, y bueno, yo me enfoco a ellas porque normalmente, curiosamente, atendemos muchas más mujeres que hombres, pero yo sí quiero mencionar que también los hombres pasan por eso. En estadísticas, Mara, perdón que te interrumpa, 1 de cada 5 mujeres son abusadas y 1 de cada 71 hombres. Entonces, claro que lo vamos a ver más en mujeres desde las estadísticas. Y esto hablando de las que ponen las denuncias, ¿cuántas ni siquiera no sabemos, Mara? Exactamente, que es lo que mencionábamos, ¿no? La mayoría de cuántas mujeres no denuncian y cuántas personas no denuncian. Esa es la realidad. Pero viendo esta caja estos recursos que tú nos das, como las cajas de las caricias, las líneas del tiempo, eso va a ayudar a ir sanando la herida y es un proceso que se lleva en terapia. Para la gente que no se atreve a ir a terapia, creo que un primer paso
sería empezar a reconocer este acontecimiento como algo que sucedió en tu vida y observar qué interpretaciones le has dado y cómo ha impactado en tu vida. Porque cuando no lo hemos externado y hablamos de esta, no lo estás negando, pero tampoco estás pidiendo ayuda. O sea, dices, sí, me pasó, pero mejor no digo nada. Por todo. Porque qué miedo, porque sucede el miedo, mi imagen, me voy a echar encima a mi familia, qué doloroso pasar por eso. Mejor ya, ahorita ya no me está pasando, entonces ya. Sin embargo, es muy importante que nos demos cuenta que es importante, que lo vuelvo a repetir, pedir ayuda. Si no te atreves todavía a pedir ayuda, empieza a reconocer qué fue lo que pasó en ti, qué interpretaciones diste a esto que viviste, porque venimos arrastrando luego, es como dijiste, esta caja de las caricias, pero nosotros desde esta perspectiva guardamos una caja de sentimientos súper equivocados de nosotras mismas o de aquel que pasó por esta parte del abuso. Guardamos ideas que nos destruyen, guardamos miedos, además se va haciendo un resentimiento y luego crecemos con una parte nuestra que es tan frágil, tan vulnerable, en la que nos da mucho miedo acercarnos a personas o lamentablemente por alguna circunstancia hacemos todo lo contrario, caemos en lo mismo. Entonces hay que reconocer desde ahorita cómo me estoy relacionando con ese evento, qué pienso al respecto, cómo lo estoy viendo, y entonces creo que ese es un pequeñísimo paso para atrevernos ya a pedir ayuda y acudir a terapia. Y cuando acudes a terapia, entonces descubres que todas estas ideas que habías formado, la verdad es que no son ciertas. No eres sucio ni sucia, sí vales la pena, te mereces ser amado, te mereces volver a estar con una persona y disfrutar del sexo, porque también es otra parte, que nos pega durísimo por ese lado, entonces no disfrutamos de la relación sexual nunca. O en otros casos hasta las evitamos, cuando son maravillosas y puedes tener una vida sexual muy plena, ¿no? Entonces, claro, hay estas dos tendencias, ¿no? En la que o repito la conducta de una manera también que me violenta o lo evito por completo. Entonces, hay que atender esos casos. Pero esto me dirige a otra pregunta. Ahora vamos a hablar un poquito desde la perspectiva en la que el abusador, este abusador, normalmente repite estas conductas. Y ya lo dijimos hace un rato, no quiere decir, no estamos satanizando a nadie, pero hay que ver cómo es el comportamiento. Esa es la realidad. Entonces, normalmente lo repite. Yo quiero preguntarte, ¿estas personas pueden llegar a aprender a controlar estos comportamientos? Sí, claro. Sí, claro, porque hablábamos de estas teorías en donde sostienen, tú me preguntabas, ¿por qué violan? ¿No? ¿Por qué los violadores violan? Pues no lo sé, Mara, tendríamos que preguntarles a ellos qué fue lo que los impulsó, fue la impulsividad, fue que ellos lo vivieron, pero sí algo que está sustentado científicamente es que puede ser que estas personas hayan sido personitas que crecieron bajo resguardo, bajo cuidado de mucha violencia, que sufrieron mucha violencia y como mencionábamos, cerebros que han pasado desde chiquitos por mucha violencia son conductas aprendidas. Claro que sí, tú lo mencionabas, se puede desaprender a hacer algo. Incluso se habla que la ansiedad, el alcoholismo, otro tipo de patologías que se pueden dar añadidas también a un abuso sexual, también pueden ser aprendidas. ¿Qué vi yo en mi familia? Que es lo que también sigo yo repitiendo y lo deseamos, ¿no? ¿Hasta dónde es que se normaliza también como cultura los tocamientos? Todas las conductas sexualizadas comienzan a ser normales, digámoslo así. Entonces yo aprendo desde chico que eso es algo normal, desde chica que es algo normal y entonces voy siguiendo patrones. Y también estas conductas aprendidas, Mara, decimos a los que nos están viendo desde México, desde Latinoamérica, caray, estas conductas mucho de sumisión también de la mujer, en donde nos enseñan y aprendemos cómo es que se lleva o cómo nos dicen que se debe de llevar una relación con una pareja.
Entonces está ahí, tú lo mencionabas, caray, creo que este tema da para mucho, Mara, pero lo Oye, mencionabas tú, me entero que mi pareja está abusando de mi hija y me quedo callada. y algo que también abrimos puerta ahí con lo que tú acabas de mencionar, esta relación de pareja en la que mi misma pareja también abusa sexualmente de mí. De mí, claro, también tenemos estas pacientes en donde dicen, yo tengo una paciente que ella dice, Ale, lo único que hacía, porque ya logró romper con esa relación, pero ella platicaba y decía, Ale, lo único que hago es hacerme bolita, o sea, y ya. Pero a veces, pero ella lo tenía normalizado porque decía, es mi pareja. Claro. Otras personas, Mara, en donde yo he escuchado pacientes donde decían, es que yo cómo iba a saber que no era normal, si hasta para hablar de sexualidad me decían, vete a la página 42 de biología y arránquenla, los propios maestros. Sí. Y pues ya tirábamos, nos pedía las hojas y las tirábamos. Entonces mucho también tiene que ver como sociedad. ¿Qué estamos formando? ¿Qué estamos educando? ¿Qué estamos normalizando? Y abrimos otro tema. Nuestra cultura latina, sobre todo, nos ha enseñado la mujer callada y tú tienes que estar dispuesta. Siempre que tu esposo quiera, tú tienes que estar dispuesta. Y entonces Claro, vemos muchos casos, sobre todo mamás jóvenes, que dicen, estoy agotada, o sea, no puedo ni respirar, ya no tengo ganas de levantarme porque los niños se despiertan toda la noche y la maternidad también es otro tema, pero entonces abre estas cosas, ¿no? Y no respetan los espacios de la mujer en ese sentido. Entonces hay que poner mucho ojo en eso. Y vuelvo a la misma, no irnos al extremo. Eres un violador, no hablamos de eso. Hay que hablar de que necesitamos construirnos todo el tiempo y tener la capacidad de escuchar a nuestra pareja para entender sus necesidades. Si yo no las entiendo, no voy a poder respetarlas y solamente busco satisfacer las mías. Y desde esa perspectiva, suena muy crudo, pero es cuando caen en esta práctica de te obligo a tener relaciones sexuales aunque tú no quieras. Y muchas veces dentro de la relación están abusando y te obligo a hacer, que ya lo dijiste tú al principio, te obligo esa palabra, o sea, te están obligando a tener relaciones sexuales que no te provocan bienestar, que no te gustan y hacer cosas que te hacen sentir incómoda. Eso también es parte del abuso. Y no lo vemos así, claro. es que es mi esposo y pues me dijo y pues tuve que hacerlo. Entonces, cuando tú no quieres, estás siendo violentado. Eso hay que tenerlo muy claro, súper claro. Claro, y las consecuencias que se tienen, a mí me impresiona, Mara. Recuerdo una paciente, te voy a decir este caso y híjole, yo creo que este caso a mí me impresionó tanto, una maestra muy estudiada, muy preparada. Uno de los maestros comenzó a hostigarla sexualmente y después ya ella decía, no me gusta, empezó a hablar con él, después comenzó a tocarla. De ella se servía agua cuando estaban en la sala de juntas y él comenzaba ya a rozarla, a tocarla, ella sentía incómoda. Este caso escalonó tanto, Mara, ella fue a hablar con el director le dijo, no, tranquila, vamos a hacer algo, la quisieron cambiar de plantel, la terminaron corriendo, Mara, porque le dijeron que pues no era una muy buena institución, nos iban a meter en problemas, terminaron corriéndola y el caso terminó durísimo, Mara. El esposo se suicidó, porque el esposo le dijo que él se sentía como al no poder como hacer nada y no haberla podido proteger, le ocasionó una impotencia terrible. Y es por eso en donde te menciono que no solo son las consecuencias para la persona, sino en la red de apoyo que está alrededor de esa persona también cómo lo sufren y cómo ayudan o cómo estorban, ¿no? Sí. No, bueno, ese es un caso tremendo que se fue a un extremo. Fue un caso súper tremendo. Porque, bueno, no quiero que tengamos este sentimiento de desolación, sino que nos demos cuenta que siempre se puede pedir ayuda cuando alguien ya llega hasta ese punto y cómo lo ¿Y interpretó. sabes qué aprendió ella, Mara? Hicimos todos estos ejercicios con ella y caray, ya pues se habló esto, ya no podíamos hacer nada con todos los eventos que había, pero ella tenía 2 niñas
Y ella dijo, yo no quiero que mis hijas sufran lo mismo. Y entonces ella se empezó a hacer volvió a conseguir trabajo, empezó a enseñar a sus niñas a decir que sí es normal, que no es normal, por qué no es que se deben de dejar, qué hacer en dado caso que las estén tocando, que estén, y ella empezó a hacer una pequeña comunidad que con lo que le pasó, lo tomó y lo redireccionó. Entonces es desde lo que tú mencionabas, qué significado tú le estás dando y qué utilidad comienzas a darle a partir de esos eventos. Y creo que ahora que lo mencionas, Ale, esto es algo muy importante, hay que abrir conversaciones. Cuando tú hablas de lo que vives o de lo que viviste, cuando tú, claro, en un entorno en el que sabes que te van a apoyar y que vas a crecer. Y a veces nos sorprendemos, ¿eh? Porque yo llego y comparto y resulta que salgo rechazada y ya salí etiquetada. Entonces, no desistas, busca un entorno en el que puedas abrirte a estas conversaciones, porque esa apertura va a generar que se abran otros escenarios para ti y vas a Claro. gente que ha vivido por lo que tú has atravesado, pero que te va a ayudar, gente que te va a Que no apoyar. les dé miedo. Que ¿Cómo? no nos dé miedo hablar de estos temas, ¿no? Que no nos dé miedo hablar de estos temas. Son temas muy fuertes. Ahorita que tú lo mencionas, pues es que se nos vienen muchos casos. Yo recuerdo a una mujer que también llegó a consulta y, bueno, ¿y a quién les has platicado? Pues a mi mamá. ¿Y qué te dijo tu mamá? Pues que me aguante. Y yo, así, plop. Entonces nos encontramos con eso, pero no significa que no te puedan, que no haya alguien que te vaya a ayudar o que tú no vayas a salir adelante. Eso es muy importante. Claro, y sería, yo le preguntaría a Mara, ¿cuál será la buena intención de tu abuela? Que la familia no se rompa, que eso no significa que esté correcto, pero desde estas buenas intenciones, porque la gente realmente no es que las mamás lo estén haciendo por maldad, a veces hay mucha ignorancia, a veces hay mucho miedo atrás de estos temas, incluso yo lo veo a veces platicar estos temas con los mismos especialistas, les da miedo, Mara. El Claro. decir, ¿y cómo la voy a ayudar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo la voy a dirigir? Y les digo, las mismas pacientes nos van dirigiendo, somos todos un cajón, yo les diría, llenos de recursos, en donde, ¿qué cosas tomaríamos de ese cajón que me pueden servir para traerlo ahora, que ahora me serían útiles en este momento? Exacto. Y sabes que mencionas algo importante y ya casi estamos por terminar, pero aunque siempre hay una buena intención detrás de esto, el cuidado, el que la familia se mantenga unida y todo, como dijiste tú al principio, desde nuestro ser sabio, hay que saber a qué le tengo que poner límites. Perder el Exacto. miedo y ser fuertes. Busca ayuda porque la vas a encontrar. Pues Ale, ya estamos casi terminando. No sé si tengas algún libro que te gustaría recomendar a las personas que nos están escuchando, que les pudiera ayudar como a tener más conocimiento de esto. No sé si tengas algún libro Ok. en mente. Mira, Mara, yo les diría, tengo un excelente libro, su propio libro. ¿Qué capítulo nuevo quieren empezar a escribir? Muy bien, pues me gusta mucho. Te agradezco mucho, Ale. Hoy hablamos de un tema muy profundo que requiere más tiempo, que requiere que lo exploremos, pero era importante ponerlo sobre la mesa porque muchas familias, y sobre todo ahora con la pandemia, se han acelerado muchísimo estos casos en los que los abusos sexuales se han disparado y hay que poner atención a eso. Yo te agradezco. Hoy hablamos, creo que de muchas cosas muy importantes, pero ¿cómo se siente la persona que ha sido abusada sexualmente? Eso es uno, identificar estos síntomas. Luego, ¿qué conductas son normales y cuáles no son normales? Y cuáles son estas cosas que no debo de permitir. Porque esto nos va a ayudar a entender que el abuso se puede prevenir también en muchos casos. Claro, en algunos no, pero o sea, hay casos en los que sí puedes llegar a poner un límite y decir, hasta aquí llegaste. Hay otros en los que no, hay situaciones que se escapan de nuestras manos, ¿no? Y luego hablamos también de los escenarios de la persona que abusa, o sea, del violentador y del que ha sido abusado. Y yo quiero terminar que tú nos digas, Ale, diciéndonos cómo ahora, después de que viví por una experiencia así, y bueno, ya atravesé a lo mejor por estas cosas que tú mencionaste, estas técnicas que nos recomendaste, pero ¿cómo puedo restituir mi imagen? ¿Cómo puedo darme cuenta
que merezco ser amada, valorada, respetada, que merezco disfrutar de la relación sexual, que puedo tener una relación sexual plena. ¿Cómo puedo llegar a ese punto de restituir así mi imagen y mi relación conmigo? Yo hablaba en un inicio, Mara, de las conductas de afrontamiento que ellas comienzan a tener en una situación muy desesperada, en donde caen a veces en adicciones y demás. Se llama, entonces las llevaríamos, o lo que yo les aconsejaría sería primero que no están solas, Mara, que no están solas, aunque aparentemente pudiera haber esta sensación de desolación. Hay muchos grupos, hay muchas instituciones de apoyo, hay muchas personas en donde yo te mencionaba desde ve con un maestro, ve con un amigo, ve con alguien, siempre alguien te va a escuchar. Perdamos este miedo a hablar de este tema, a hablar sobre lo que me está pasando y a pedir ayuda. Esa sería la primera. Y la segunda, Mara, sería qué conductas compensatorias comienzo a tener yo que me sean más funcionales en este momento de mi vida. ¿Qué cosas ya me están funcionando, aunque sea por muy pequeñito que sea, que ya ahorita en este momento en mi vida me están comenzando a funcionar, que son más sanas para mí, como el ejercicio, como la meditación, como el yoga, que como el acercarme a mi pareja, platicar sobre lo que me sucedió y verlo desde otra posición distinta, ya no desde esa niña que no tenía los recursos, porque muchas veces comienzan a repetirse estas historias, pero como si todavía estuvieran en ese momento con aquellos recursos y no se dan cuenta que ya están siendo, ya pasaron a veces 10 años y esta mujer 10 años después tiene recursos distintos y maneras de resolver ahora si las regresáramos en ese momento con estos recursos nuevos y con estos recursos distintos, Mara. Sí. Pues Ale, te agradezco mucho, creo que hoy nos das una visión distinta, porque es un tema difícil, es un tema que hay que abordar con mucha seriedad, y creo que lo importante es recordar que tenemos los recursos, y creemos que solo es a través de las personas, pero los recursos empiezan en nosotras mismas, o en nosotros mismos. ¿Qué nivel? Recordar el nivel de amor que me merezco, amarme a mí mismo, el darme cuenta que soy valioso, valiosa, que merezco respeto, el aprender a poner límites. O sea, todos estos recursos están dentro de mí y ahora hay que sacarlos y empezar a desarrollarlos para cultivar nuestra fortaleza emocional, que al final del camino es lo que nos va a Claro, llevar. y empezar a reconciliarnos, ¿no? Así Con es. nosotras mismas. Esa reconciliación es la que me gusta, o con nosotros mismos, el poder darnos cuenta que podemos triunfar sobre estos eventos difíciles que hemos vivido y que siempre existe una esperanza, esa jamás la pierdas, siempre existe una esperanza, siempre tienes la oportunidad de salir adelante y siempre va a haber gente que crea en ti. Busca a las personas, no te canses, pierde el miedo, acércate a las personas adecuadas y no te canses. Vas a salir de esto y puedes salir de la mejor manera. No significa que porque hayas atravesado por algo así de difícil, tu vida esté perdida o tú ya no tengas solución o estás destinado a vivir siempre en el abandono emocional, así lo quiero decir. Al contrario, hoy más que nunca tienes los recursos para poder salir adelante y esta experiencia que tú estás viviendo es muy probable que en el futuro lo que tú estás viviendo le va a ayudar a otras personas a entender que también pueden salir adelante. Eso es lo importante. Pues Ale, te agradezco mucho. No sé si quieras, con qué palabras nos quieras despedir o si tengas una frase tuya que te guste mucho, con la que nos quieras dejar. Hay una frase que a mí me encanta para los que han sufrido abuso y es muy sencilla y es de Yvonne Dolan, en donde ella dice, no importa lo que hay atrás o no importa lo que hay adelante, importa lo que hay adentro. Y yo me quedaría con esa frase. Muy bonita. Muchísimas gracias, Ale, por Muchas compartir. gracias, Mara. Sabes que te admiro mucho también, que de igual manera, sabes lo que pienso de ti, que eres una mujer muy preparada, con muchos recursos, que ayudas a muchas mujeres. Y mira que a partir de esto, mira, a mí también me empezaron a escribir en donde qué puedo hacer y cómo puedo salir, cómo a través de los temas que por lo menos pones en la mesa, Mara, empiezas a ayudar estas semillitas
de mostaza, se dicen, empiezas a ayudar a las personas a trabajar temas y a sacarlos y a que comiencen a sanar. Te felicito por tu labor, Mara. No, hombre, al contrario, pues juntas vamos todos aprendiendo de todo lo que compartimos. Y las invitamos a que se atrevan a levantar la voz, a compartir y a decir, me siento así. Y vamos a dejarlas con una tarea bien chiquita ahorita, por lo menos vamos a ir poniéndole nombre a nuestros estados de ánimo. ¿Cómo me siento? Triste, enojada, a ver, vamos identificando eso. Pues te agradezco mucho, Ale, gracias por tus palabras tan bonitas, por tu disposición para conectarte con nosotros, para enseñarnos todo lo que hoy nos enseñaste. De verdad, vamos avanzando y vamos creciendo juntas. Te lo agradezco muchísimo, Ale. Les dejamos un beso a todas las personas que nos ven y recuerden, para todo mal siempre hay una solución. De todo vamos a salir adelante, que no hay que perder la esperanza. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Gracias. Gracias, Mara. Besos. Bye.